Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, amigos que nos están mirando allá a través de estas redes sociales, sean todos bienvenidos. Es el primer domingo de este año que voy a compartir este mensaje. Yo les había dicho hace tiempo que yo no voy a predicar, no voy a hablar algo que Dios no ponga en mi corazón. Y yo no sé, yo no sentía ganas de predicar nada. Y en estos días, hace unos 3 días, Dios puso en mi corazón este mensaje para compartirlo y estoy muy contento. Y yo sé que ustedes también, Dios les va a hablar. Les invito a que hagamos una oración para ponernos en las manos de Dios y sea Dios quien nos hable, que nos abra el entendimiento. Amén. Oramos, hermanos. Bendito y poderoso Señor Dios, Jehová de los ejércitos y Padre nuestro. En este momento, Señor, que me dispongo a exponer tu palabra, te suplico, mi Dios, que seas tú quien hables a través de mis labios. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Padre, me deposito en tus manos y te suplico que unjas mis labios con ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Y habla a tu pueblo, habla a todos aquellos que aún no te conocen, para que, Señor, a través de tu palabra, te conozcan y se arrepientan y se conviertan a ti y tú los salves. Padre, me deposito en tus manos y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en este mensaje. Estoy muy contento porque de verdad es algo bonito cuando Dios te habla. El título de este mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir se llama Cuando el Espíritu Santo nos habla para convencernos. Cuando el Espíritu Santo nos habla para convencernos. Y vamos a meditar en la lectura para que se den cuenta de dónde viene este mensaje. Nadie te puede convencer aquí porque por naturaleza la gente es incrédula. Pero están como el apóstol Tomás, quieren ver para creer. Y nosotros, como decía el apóstol Pablo, por fe andamos, no por vista. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos puede convencer. Vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. Es donde el Señor Jesús nos empieza a hablar. Dice, 16 verso 1, y vamos a leer hasta el 7. Bueno, vamos a seguir leyendo más adelante. Dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Aquí el Señor Jesús estaba hablando a sus discípulos de aquellos que ya le habían creído, aquellos que lo seguían. Les estaba hablando respecto a que lo que iban a padecer, que iban a sufrir. Y se los anticipó para que cuando sucediera, como lo dice en el verso 4, mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, se acuerden de que ya se los había dicho. Entonces, un cristiano de verdad, cuando le vienen adversidades, cuando le vienen cosas y que él sabe que va caminando, va meditando en la palabra siempre y le surgen cosas, él tiene que saber que es necesario, que Dios lo permite, que Jesús nos advirtió
lo que iban a hacernos por creer en Él. El apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas que dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces el Señor Jesús aquí estaba advirtiéndole a sus discípulos, y en este momento te está advirtiendo a ti y a mí y a todos aquellos que le están escuchando. Y sigue diciendo en el mismo verso 4, dice, esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. O sea, se acercaba la hora de que el Señor tenía que ser crucificado y tenía que regresar al Padre. Y por eso dice que esto del sufrimiento, de todo lo que iban a pasar, no se los había dicho, dice, porque yo estaba con ustedes, yo los cuidaba. Por eso no se los había dicho desde el principio. Pero ahora, dice el verso 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Pero yo les digo, verso 6, antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí el Señor Jesús estaba diciéndoles que Él se iba a ir y que Él les estaba diciendo estas cosas, todo lo que iban a pasar, para que no les sorprendiera, para que no les fuera obstáculo para seguir en el camino del Señor. Entonces les dice en el verso 7 que les conviene, dice que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, ahí empieza el mensaje. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Son tres cosas que el Espíritu Santo viene a dar a todos aquellos que hemos creído. Recordemos, se lo está diciendo a la iglesia primitiva, a los apóstoles que ahí empezó con sus discípulos. A ellos les está diciendo esto, y a hoy nos lo dice a nosotros, a la iglesia contemporánea, que cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, justicia y juicio. Tres cosas. Y dice el verso 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Dice que el Espíritu Santo iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y dice que de pecado por cuanto no creen en Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y dice que dice, en aquel tiempo les dijo a ellos, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar.
Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Es ahí el punto de este mensaje, cuando el Espíritu Santo nos habla para convencernos. Eso dijo Jesús. Vamos a ver qué nos dice en la carta a los Hebreos para que podamos ir entrelazando el mensaje. Hebreos y vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 3, en el verso 8, en el 7, perdón, en adelante, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y hace una advertencia en el verso 12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Aquí vemos, verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído la provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí, a través de la carta a los Hebreos, podemos entender que el escritor a los Hebreos está dando una advertencia a todos aquellos creyentes. Una advertencia para que, dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El escritor a los Hebreos decía esto porque el Espíritu Santo ya había sido enviado. Recordemos que cuando el Señor Jesús resucitó al tercer día, dice la Escritura que por 40 días anduvo Jesús aquí en la tierra, después de resucitado. Y al último día, al 40º día, dice la Escritura que Jesús reunió a todos y les dio el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Y luego que los envía, les dice,
pero no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice la Escritura que a los 10 días terminó la fiesta de Pentecostés, porque la fiesta tardaba 50 días y la fiesta empezó desde el momento que crucificaron a Jesús. Y es por esa razón que les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y fue cuando vino el Espíritu Santo. De modo que el escritor a los Hebreos lo escribía porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando un siervo de Dios te habla, es el Espíritu Santo o es Jesús mismo el que te está hablando. No es la persona. Yo estoy hablando lo que mi boca y lo que mi mente me envía para darte. Porque mi mente es el corazón, es el centro de toda la humanidad. La mente del corazón es el corazón del hombre. Y eso es lo que Jesús quiere, entrar a tu corazón. O sea, quiere tomar control de tu mente para hacerte ese cambio de vida. Y vamos a ver entonces en este mensaje por qué Jesús dijo que cuando Él se fuera iba a enviar al Consolador y que los iba a convencer dice de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y dijo además que las muchas cosas que todavía tenía que decirles y no se las dijo, dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él les enseñará todas las cosas. Y ahora a nosotros agarramos desde el momento que empezamos a meditar en la Escritura, desde ese momento es el Espíritu Santo el que está hablándonos directamente. Es Él. Porque la palabra, Jesús mismo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Jesús dijo, la palabra de Dios es espíritu y se ha de discernir espiritualmente. Y es por esa razón que hay tantas religiones. Es por esa razón que el ser humano no puede entender la Escritura con su propio intelecto, con su propio raciocinio, sino es el Espíritu Santo el que nos revela todas las cosas. Y hoy vamos a ver cómo es que Él nos convence del pecado. Dice, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué dice? De pecado, por cuanto no creen en mí. Oiga, de pecado, uno, y es el más grande de los pecados, es la incredulidad. Es cuando no le crees a Jesús. Crees en Jesús, pero no le crees a Jesús. Y eso es uno de los más grandes pecados. Vamos a ver qué nos dice. Por eso dice aquí, de pecado por cuanto no creen en mí. Es lo que nos está diciendo en el verso 9. Juan 16, 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Vamos a ver. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 5 para entender este mensaje. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer de los versos del 1 al 5, dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok, aquí lo que hemos leído, Pablo le estaba haciendo saber a la iglesia que se encontraba en Éfeso, le estaba haciendo saber que les había dado a ustedes, dice, y Él los dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, nosotros, los que hemos leído la Escritura, sabemos el principio de la humanidad y también sabemos cuál va a ser el fin de la humanidad. El hombre por naturaleza es pecador. Trae ya el pecado impregnado en los genes. Por naturaleza es pecador. Y como es pecador, tiene que morir. Como pecador tiene que morir. Vamos a ver qué nos dice en Romanos, capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Y vamos también a leer 6:23. 3:23 y 6:23. Primero 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, dice. Estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces dice que como todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos a ver el 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos que Pablo menciona en el 3:23, dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a los 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y la dádiva o el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús. En otro pasaje dice que en Adán todos mueren, pero que en Cristo todos serán vivificados. Ahora, cuando Jesús les estaba diciendo todo esto, era para que pusieran atención a lo que el Espíritu Santo les iba a hablar. Como todos pecaron, estaban condenados. Toda la humanidad. Mucha gente no lo cree. Que Dios es amor y que Dios no va a mandar al infierno a nadie porque todos somos hijos de Dios. Y sabemos que no todos somos hijos de Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan 3:16. Quizás digas, ya lo he leído muchas veces, me lo sé de memoria, pero lo que vas a escuchar ahorita no lo habías escuchado antes. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado. Pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que todas sus obras son hechas en Dios. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para buenas obras. Pero a la desobediencia, al pecar, ahí murieron y nos heredaron la muerte. Niños cuando nacen ya traen los genes del pecado. Y cuando empiezan a tener el conocimiento es cuando lo empiezan a ejecutar. Entonces, Dios creó esta tierra para vivir eternamente y para siempre y vivir Él en nosotros. Porque nosotros somos casa de Dios. Ese era el plan de Dios. Y sigue siendo. Pero la diferencia es que Dios ha hecho cielos nuevos y tierra nueva. Pero el punto aquí es este. ¿Por qué Dios va a destruir a toda la humanidad? Y a los que creen, no los va a destruir. Bueno, te voy a explicar por qué. Te voy a poner un ejemplo. Un perro, cuando lo miras corriendo, revolcando a cualquier otro perro que se encuentra en la calle, cuando lo miras espumando del hocico, ¿qué es lo que te viene a la mente? Ese perro tiene rabia. Y como tiene rabia, debe de morir. Porque tiene rabia. Aunque no haya mordido a nadie todavía. Aunque no haya mordido a ninguna persona. Por el hecho de que tiene rabia, tiene que morir. ¿Por qué? Para que no vaya a morder a personas y luego de ahí se contagian y nunca se acaba la rabia. Como dice un dicho en el mundo, muerto el perro, se acaba la rabia. Y la Biblia dice que nosotros somos como perros. Pero Cristo, en su gran poder, en su grande amor, hace una metamorfosis en nosotros, en que siendo como gusanos, que nuestras obras como trapos de inmundicia, Él nos transforma a nuevas criaturas. Por eso dice Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único que tiene los genes del Padre, lo santo, lo puro, lo bueno, lo poderoso, para salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Y como nosotros heredamos el pecado por Adán y Eva, la desobediencia, tenemos como los perros rabiosos esa rabia, ese pecado. Y mientras no se ha extinguido, no puede haber gozo, paz, bendición. No puede haber la presencia de Dios en ese hogar, en esa ciudad, en ese país, en esa persona. Tiene que morir ese perro. Y así es como nosotros, todo ser humano. Por eso leímos aquí en Romanos donde dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. El hombre por naturaleza es pecador, porque ya lo traemos en los genes.
Y el hombre, por lo que es, porque es pecador, por todo lo que puede hacer, porque como es pecador va a cometer pecado, el perro rabioso va a morder y va a contagiar con rabia. Y el hombre, por todo lo que no hace, va a ser condenado. O sea, por lo que es, ¿qué es? Un pecador. Y por lo que puede hacer, como el perro no ha mordido a nadie, pero tiene rabia y debe de morir. Entonces el hombre dice por lo que puede hacer. Y por todo lo que no hace, va a ser condenado. Por todo lo que no hace. ¿Qué es lo que no hace? La voluntad de Dios. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice, cuando leímos el inicio aquí en Juan, que cuando el Espíritu Santo viniera, Él iba a convencer tanto a la iglesia como al mundo. Porque muchas veces el pecado de incredulidad, quizás digas, no, pues ese es en el mundo. En el mundo está esa, la gente no cree. Déjame decirte que no. Está más el pecado de incredulidad en la iglesia, las religiones, que en el mundo. Porque el mundo, si tú analizas, todo el mundo ama a Dios a su manera. Se lo han enseñado que está en una cruz de palo, un mono que está allá. Así le han enseñado y la gente le cree y lo ama. Le ofrece sacrificios. Y tú que eres cristiano, tú que perteneces según al pueblo de Dios, no lo crees. A ti te dicen que estás mal porque no vas caminando de acuerdo a la Escritura y no lo crees. Y por eso Jesús dijo, si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Y el peor de los pecados es la incredulidad. Porque de nada sirve que tú hagas muchas buenas obras. De nada sirve que hagas lo mejor. Pero si tú no crees en el Señor Jesucristo, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura que Dios nos creó para buenas obras. En Efesios 2:10 ahí lo dice. Dios nos creó para buenas obras. Y esas buenas obras vienen a surgir en el momento en que Jesús entra al corazón del hombre, o sea, la mente, en que Él es el centro de tu vida, en que piensas, tienes la mente de Cristo. Porque dice que Él a eso vino, a salvar lo que ya estaba perdido. A eso vino. Y lo peor que puedes hacer es no creer a la palabra, no creerle a Jesús. Y el Espíritu Santo te va a hacer entender, te va a convencer. Oílo, el Espíritu Santo te va a convencer. Pero en tu libre albedrío tú decides si te conviertes o no. Porque no puedes tú creer si no eres convencido primeramente. Para creer tienes que ser convencido. Y ya cuando eres convencido, de ti depende si te conviertes o te quedas así. Por eso dice que Juan 3:16 al 21, lo que leímos, dice que el que en él cree no es condenado.
pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso el Señor, el día del juicio, no te vas a perder, no te va a condenar Dios por tus pecados. En el día del juicio no te va a condenar Dios por tus pecados. Él te va a condenar porque no le creíste, porque no creíste en Jesús de corazón, que Él te puede quitar todos tus pecados. Por eso te va a condenar. No te va a condenar por tus pecados, porque Él ya sabe que tú eres pecador, porque así naciste. Él no te va a condenar por eso. Eso ya está bajo condenación. Sino Él te va a condenar porque no le creíste en Jesús de todo tu corazón, que Él puede quitar tus pecados. Y un ejemplo lo vemos cuando el etíope le creyó a la palabra que Felipe le explicó en el desierto. Y cuando este hombre fue convencido, porque el Espíritu Santo estaba guiando a Felipe para hablarle, como hoy el Espíritu Santo me puso esto para enviártelo, para dártelo, Él lo hace para convencer a las personas. Convenció al etíope. Felipe lo convenció con el poder de la palabra que fluía de sus labios. Y te das cuenta cuando la persona de verdad se convirtió, porque no lo piensa más. En ese instante decide seguirle, obedecerle, aceptarle. El mismo etíope le dijo a Felipe: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe solamente le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y desgraciadamente en estos tiempos hay muchos cristianos, pero solamente de palabra, no de corazón. Porque han hecho caso a sus dogmas, a sus falsas enseñanzas, antes que a la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice ahí en Hebreos. Vamos a ver qué nos dice en Hebreos. Algo muy bonito que sigue hablando respecto a este punto. Hebreos. Leímos parte hace un rato. Sí, ya lo leímos. Ahí en Lucas 19:10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquí vemos que el pecado, el Espíritu Santo vino a convencer de tres cosas: del pecado, y ya lo estamos viendo; de justicia. El hombre piensa que un hombre es justo si hace lo bueno, y que si hace lo malo es injusto. Eso lo hemos visto a través de todo nuestro caminar en nuestra vida, que han enseñado que siendo buenos podemos entrar al reino de Dios. Que el hombre piensa que si el hombre hace cosas buenas, muchas cosas buenas, va a entrar al reino de Dios, pero que si hace cosas malas, se va a ir al infierno. Y basados en esta escritura, vamos a leer esta escritura para que te des cuenta que por más bueno que tú seas, al infierno vas a ir a dar. Mira lo que dice Mateo 25, 31 al 46.
Mateo 25, del 31 al 43. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me vistieron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto les digo, que cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: de cierto les digo, que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Basado a esta escritura, han enseñado por 2000 años. Han enseñado que solamente haciendo buenas obras te puedes salvar. Y usan este pasaje. Vamos a ver otro. En Apocalipsis capítulo 20, y ese se complementa con el que acabamos de leer. Apocalipsis capítulo 20, y vamos a leer en el versículo 13. Pueden leerle desde el 1 allá en sus casas. Pero el punto que los traigo aquí para entender el mensaje es este, el verso 13. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Basado a esta escritura, en el verso 13, donde dice que fueron juzgados cada uno según sus obras. Porque ahí, en ese momento, los que hicieron más obras buenas que malas son apartados a la derecha, y los que hicieron más obras malas que buenas son apartados a la izquierda. Pero quiero aclararles este punto. Aquí no estaba hablando Jesús acerca de todo el mundo, toda la gente en la dispensación de la gracia. O sea, en el tiempo de que nació Jesús y lo crucificaron y vino, levantó su iglesia y luego vuelve otra vez a establecer su reino. Los que se van a salvar por las obras, los que está diciendo eso, se está refiriendo a todos aquellos que van a estar con vida en la dispensación del milenio. En la dispensación, porque termina la gracia y empieza el milenio. La gracia termina cuando Jesús desciende a salvar a los judíos, pisa el monte de los olivos, y entonces dice que hace descender fuego del cielo, el Padre.
Jesús hace descender fuego del cielo, perdón, y consume a todas las tropas que habían sitiado a Jerusalén para destruirla. Esa batalla se llama la batalla del Armagedón. Pero los que está hablando acá de las obras, se está refiriendo a todos aquellos que van a nacer en el milenio. No que pasen con vida al milenio, no. Los que nacen en el milenio. Esos son los que tienen la oportunidad de salvarse por sus obras. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Jesús va a estar reinando. Por eso, si ustedes se dan cuenta, empezando en el verso 31, ¿verdad? Donde dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. O sea, se está refiriendo a cuando venga Jesús con todo su pueblo, con toda su iglesia. Entonces, oiga, dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Por eso es que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Ahorita no ha recibido su reino aquí en la tierra, pero Jesús va a reinar. La Biblia dice en Apocalipsis 20, del 1 al 6, ahí dice que bienaventurado y santo el que tuvo parte en la primera resurrección, que la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Al terminar la gran tribulación, dice la Escritura, Apocalipsis 21, dice que un ángel desciende como un relámpago, dice, como un rayo, y agarra con una cadena en la mano y aprisiona al diablo, lo encadena por 1000 años. Por esa razón es que en el milenio van a ser juzgados por sus obras, porque en ese tiempo no va a haber tentaciones, lo que hace el diablo. No va a haber injusticias como lo hacen muchos gobiernos, como lo hace mucha gente, los ricos, como injustamente saquean a los pobres. No va a haber injusticias, porque va a estar Jesús reinando con su iglesia por 1000 años. Entonces, en esos 1000 años no va a haber lugar para el pecado, porque el diablo es el que se encarga de que se ejercite el pecado. El diablo es como un niño. Cuando el niño nace, trae los genes del pecado, pero no se le toma en cuenta como pecado hasta cuando no ya lo reconoce que es pecado. Por eso Jesús dijo a sus discípulos cuando los niños querían tocarlo, que ellos se lo prohibían: no molesten al maestro. Y Jesús les dijo: no le impidan a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aunque había pecado en los genes, ya iba el pecado, pero no eran culpables, porque no lo habían entendido. Porque desde el momento que ya entiendes el pecado, desde ese momento ya necesitas la sangre y el sacrificio de Jesucristo para el perdón de los pecados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y eso, mientras no sepas que es pecado, en ese momento tú todavía le perteneces a Dios. Aunque tus genes, tu naturaleza es pecado, pero no ha sido activado. Pero Jesús a eso vino, a salvar lo que se había perdido. Por eso dice que todos estábamos destituidos, por cuanto todos estábamos contagiados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí vemos que de estas buenas obras está refiriéndose por cuanto no lo hiciste a uno de mis siervos, porque nosotros vamos a estar acá reinando en la tierra. Ahorita muchos te hacen un favor, pero por ver qué te sacan, no porque de verdad son buenas gentes, no. En aquel tiempo no van a tener excusa esa gente. Y allí si hacen buenas obras es cuando llega el juicio final, y ahí van a ser juzgados todos, incluyendo esos.
los tres dispensaciones. Por eso dice en Apocalipsis 20, miren lo que dice en el mismo verso 13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, refiriéndose a la era de la ley, del diluvio. Cuando Dios destruyó a la humanidad por medio del diluvio, que hubo mar, toda la tierra fue mar. Por eso dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Porque recordemos que antes no había infierno, no había lugar en el paraíso para el ser humano. Por eso dice, el mar entregó los muertos que había en él. Fue la dispensación de la ley en el tiempo del diluvio. Y luego dice, y la muerte y el Hades. La muerte y el Hades se refiere a las otras dos dispensaciones. La muerte se refiere al milenio, porque ahí es la muerte la que los va a retener. Y el Hades, que es el infierno, también entrega sus muertos. Por eso son las tres dispensaciones. Y lo que está hablando acá Jesús, cuando estén reinando, dice que serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y ahí es lo que leímos, ¿verdad? Mateo 25, 32 en adelante, 31. Y eso es para saber entender esto. Y esto solamente el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, porque nosotros no somos salvos por nuestras justicias, sino por la justicia de Cristo. Dice en Romanos 5:1, justificados pues gratuitamente por el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes, hermanos, amigos. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, les invito, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.